Vamos a comenzar esta lección revisando el problema de una partícula cargada en un campo magnético. Ya en la lección número 8 habíamos comenzado a hablar acerca de un caso bastante simple que corresponde a una partícula cargada. Entonces aquí tenemos esta partícula, tiene una carga E, una masa M, y para hacer las cosas sencillas, lo que hicimos fue suponer que esta partícula se halla inmersa en un campo magnético que es uniforme. Entonces el campo magnético tiene la forma B0 por K, donde K, como de costumbre, es un vector unitario a lo largo del eje Z. Aquí lo que conviene y la tradición es, bueno, por una parte, si el campo es uniforme, orientar los ejes de tal manera que alguno de ellos coincida con la dirección del campo magnético, y la tradición consiste en tomar el eje Z justamente como esa dirección en especial. Entonces el punto de partida fue que para un caso como este, para comenzar no hay fuerzas de constricción. Aquí el principio de D'Alembert se cumple trivialmente. Si no hay fuerzas de constricción, entonces no hay mucho que demostrar en ese sentido. Aquí toda la fuerza que existe, la fuerza neta sobre esta partícula, es la fuerza aplicada, y esa fuerza aplicada es la fuerza magnética, que uno supone que está dada de esta forma: E sobre C por la velocidad cruz el campo magnético. Aquí insisto, esto es válido en el sistema de unidades CGS, y esta B representa la velocidad de la partícula con respecto, como siempre, a un sistema de referencia inercial. Entonces esta es la expresión básica, y en este caso, con el campo magnético orientado de esa forma, las ecuaciones de movimiento no son particularmente complicadas. De hecho, si usamos ahora de una forma elemental que la fuerza neta es precisamente esta fuerza que aquí estamos ejerciendo mediante este campo magnético, entonces, como ya vimos hace un par de lecciones, este producto cruz se puede calcular, se puede expresar en términos de las componentes cartesianas. El resultado entonces se obtiene de desarrollar este determinante, y las componentes cartesianas de la velocidad son x punto, y punto, z punto, mientras que las componentes cartesianas del campo magnético se expresan de esta manera, de tal forma que lo que tenemos al igualar componente a componente es este sistema de ecuaciones. Del lado izquierdo, la aceleración de la partícula pues estaría dada por x2 puntos y más y2 puntos j más z2 puntos k, y separando las componentes, como decía, lo que tenemos es que mx2 puntos va a ser igual a e por b0 sobre c, y vean ustedes que la componente en la dirección y sería b0 por y punto y nada más. Entonces aquí lo que nos queda es y punto. En forma similar tenemos m por y2 puntos, que sería la componente a lo largo de la dirección j. También va a tener un factor e por b0 sobre c, y en este caso lo que aparece adicionalmente es un menos x punto, tal como se puede ver aquí. El menor correspondiente a esta entrada sería b0 por x punto, pero hay un signo menos que proviene de la entrada en la que nos estamos fijando. Y finalmente, la última de las componentes simplemente nos dice que la masa de la partícula por la segunda derivada de la componente z de esta partícula sería 0, ya que lo que multiplica al vector unitario k sería 0 simplemente. Entonces el sistema que queda realmente no es complicado. Es un sistema de ecuaciones de segundo orden, lineal, homogéneo, y que se resuelve fácilmente, entre otras cosas, gracias a que tenemos coeficientes constantes. Pero aquí la idea pues es aprovechar lo que ya estuvimos viendo en las lecciones anteriores, y en particular en la lección número 8 lo que vimos es que esta fuerza, la fuerza magnética, se puede derivar de lo que se conoce como un potencial generalizado, y a lo que llegamos es que las ecuaciones de movimiento que aquí tenemos, o sea, estas que están aquí, se pueden obtener a partir de una función lagrangiana
que tiene esta forma: m sobre 2, x punto al cuadrado, más y punto al cuadrado, más z punto al cuadrado, que es la expresión para la energía cinética de la partícula, en las coordenadas cartesianas que en este caso estamos empleando. Vean que aquí las coordenadas generalizadas pues son simplemente las coordenadas elementales cartesianas. No hay necesidad de utilizar otras coordenadas, aunque podríamos. De hecho, para este caso, en donde la dirección del campo magnético establece una dirección especial en el espacio, aparte de las coordenadas cartesianas, podrían ser muy útiles las coordenadas cilíndricas en sus varias versiones. En fin, aquí vamos a utilizar coordenadas cartesianas, y lo que vimos en la lección número 8 decía es que el potencial generalizado que aquí hay que agregar es esto: menos E por B0 sobre 2C por YX punto menos XY punto. Es decir, es un potencial que tiene la peculiaridad de depender de las velocidades. Eso es lo que lo hace un potencial generalizado. Pero vean que la forma que tiene este potencial es muy especial, porque es una expresión de primer grado en las velocidades. Bueno, ya más adelante comentaremos más al respecto. Entonces, ya lo que podemos anticipar, sin tener que hacer todo el desarrollo, es que si esta expresión la sustituimos en las ecuaciones de Lagrange, lo que vamos a obtener es justamente el conjunto de las tres ecuaciones que tenemos aquí arriba. Entonces no lo vamos a hacer, no es necesario. Si todo anda bien, eso es lo que tiene que ocurrir. Y bueno, si alguien tiene dudas, y de cualquier manera como ejercicio, pues no estaría mal que se convenzan de que al sustituir esta L, que depende de tres coordenadas, x, y, z, aunque la z es ignorable, aquí también aparecen x punto, y punto, z punto, la t no aparece. Y decía, al sustituir esta L en las ecuaciones de Lagrange, uno va a obtener precisamente estas ecuaciones directamente. Pero aquí lo que decía es que vamos a aprovechar lo que ya vimos particularmente en la lección anterior. Entonces, por ejemplo, z es ignorable. La z no aparece en la expresión para la L. Y entonces, como vimos en la lección anterior, esto implica que la parcial de L con respecto a z punto tiene que ser una constante. Aquí recuerden, si la z es ignorable, entonces lo que es constante es la parcial de L con respecto a z punto. No la parcial de L con respecto a z, la parcial de L con respecto a z de hecho es 0. Esto es lo que tiene que ser constante. Y si calculamos esa derivada, pues claramente lo que se obtiene es mz punto. Esto es una constante que de hecho tiene un significado físico. Esto es precisamente la componente del momento lineal en la dirección z. Que esto sea una constante no es ninguna sorpresa. Aquí se puede ver precisamente esta expresión que tenemos del lado izquierdo es la derivada con respecto al tiempo de esto que tenemos aquí. Y como la derivada de esto es 0, pues eso es una constante. Entonces aquí es bastante trivial el llegar a esa conclusión. Entonces eso que tenemos aquí es una constante, que es una de las 6 constantes que tienen que aparecer en este problema, porque como tenemos 3 grados de libertad, la solución general tiene que contener 6 constantes en total. Una de esas constantes sería esta. De hecho, esto lo podemos escribir como la masa por la velocidad a lo largo del eje z al inicio. Está medio complicado aquí escribir todo esto, pero la idea es que en lugar de simplemente llamarle constante, pues poner un símbolo que nos recuerde a qué corresponde. De hecho, el movimiento en la dirección z es algo bastante simple, porque la ecuación que queda ahora es algo que se puede integrar de inmediato. Vean ustedes que si esto que tenemos aquí es cierto, la m se puede cancelar y podemos integrar con respecto al tiempo, y el resultado entonces es este, que la z es bz sub 0 por t más una z sub 0, que representaría la posición de la partícula sobre el eje z al tiempo 0. Entonces, la parte en z, decía, es algo realmente trivial, cosa que ya se podía apreciar desde el sistema de ecuaciones original. Vean que de hecho
aunque aquí tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, ese acoplamiento solamente se refiere a las variables x y y. La z no participa en este sistema y la ecuación para la z se resuelve así de fácil. De hecho, es algo bastante más simple. Si la segunda derivada de una función con respecto a la variable independiente es 0, eso quiere decir que esta función es una función lineal de la variable independiente, cosa que es justamente lo que aquí tenemos. Aquí la parte interesante pues tiene que ver con el movimiento de esta partícula cargada en el plano XY, es decir, con la proyección que tendría el movimiento de la partícula sobre este plano perpendicular al campo magnético. Entonces, como decía, estas ecuaciones no son particularmente complicadas, es algo bastante simple, pero aquí lo que queremos es aprovechar lo que ya vimos en las lecciones anteriores, decía, especialmente en la previa a esta. Entonces, aunque solamente la coordenada z es ignorable, la x y la y aquí están presentes, aún así ocurre que la parcial de L con respecto a x, por ejemplo, no es 0, pero esa derivada, como ya vimos en la lección anterior, aquí la podemos reproducir, es e por b0 sobre 2c por y punto. Es lo que sale al derivar la L con respecto a la x, queda un signo positivo, ese es el resultado. Y esta expresión que tenemos aquí es lo mismo que la derivada con respecto a t de e por b0 sobre 2c por y. Y entonces de una de las ecuaciones de Lagrange, justamente la que nos dice que 0 es igual a d en dt por la parcial de L con respecto a x punto menos la parcial de L con respecto a x. Recuerden, esta es la forma general de las ecuaciones de Lagrange. Bueno, en este caso, esto se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo. La parcial de L con respecto a x punto, pues es simplemente mx punto, como aquí podemos ver de esta contribución. Y tenemos aquí un término extra, que sería menos e por b0 sobre 2c por y. Eso es todo lo que es la parcial de L con respecto a y punto. Y a eso hay que restarle la parcial de L con respecto a x, pero esa parcial se puede escribir como la derivada con respecto a t de e por b0 sobre 2c por y. Entonces aquí, curiosamente, los términos que contienen a la intensidad del campo magnético contribuyen estos dos de igual manera. Así es de que lo que queda es d en dt de mx punto menos e b0 sobre c por y. Y todo eso al tener una derivada igual a 0, quiere decir que es una cierta constante. Entonces, aunque aquí en la dirección x no tenemos una variable ignorable, aunque hay una simetría, como explicaba en la sesión anterior. Si el campo es uniforme en la dirección z, puedes hacer, por ejemplo, una traslación de ejes en dirección perpendicular al campo magnético, no debe de significar físicamente ninguna diferencia. Entonces, aunque aquí esa simetría no es algo que se aprecie directamente en la expresión de la lagrangiana, aquí estamos viendo una consecuencia de que hay cierta invariancia y precisamente esa invariancia está llevando a una ley de conservación. Esta ley de conservación se puede expresar de la forma que ahora voy a escribir. Entonces esto lo podemos escribir de esta forma, que mx punto es igual a e por b0 sobre c por y. Simplemente igualo todo esto a una constante, paso este término a la derecha, y esa constante va a ser conveniente escribirla así, como e por b0 sobre c, y aquí la constante la escribimos de esta forma. Es decir, todos estos factores que aparecen aquí son constantes, entonces la constante que sale de todo esto conviene ponerla de esta forma para que entonces todo esto se pueda escribir de esta manera más conveniente, decía. Entonces tenemos esa ecuación, todavía no podemos continuar con la integración porque sigue aquí la mezcla entre las variables y y x. Esta y0 es una constante solamente que tiene que ver con el eje y, con la coordenada y. No es precisamente la posición inicial en la dirección y de la partícula, pero ahorita vamos a ver el significado de esa constante. De forma totalmente similar, la variable y no es ignorable, es decir, la parcial de L con respecto a y nuevamente no es 0,
Y de hecho, aquí tenemos a la vista la expresión para la L. Al derivar la L con respecto a Y, lo que obtenemos es menos E por B0 sobre 2C por X punto, lo cual se puede escribir como la derivada con respecto a T de menos E por B0 sobre 2C por X. Y de nuevo, si regresamos a las ecuaciones de Lagrange, lo que sabemos es que la parcial de L con respecto a Y punto menos la parcial de L con respecto a Y, todo eso tiene que ser 0. Y en este caso, lo que resulta al derivar la L con respecto a Y punto es un MY punto para comenzar. Y posteriormente tenemos también un más EB0 sobre 2C por la X. Y a eso hay que restarle la parcial de L con respecto a Y, que es lo mismo que la derivada con respecto a T de menos EB0 sobre 2C, como ya habíamos visto por X. Todo esto entonces se reúne de esta manera y lo que queda, decía, es muy similar a lo que teníamos en el caso anterior. Aquí de nuevo lo que uno concluye es que esto tiene que ser una constante porque su derivada vale 0. Y de nuevo esa relación que obtenemos se puede escribir de esta forma conveniente, que MY punto es igual a menos, aquí mejor lo escribo de esta forma, menos EB0 sobre C por X, más una constante, pero esa constante la puedo expresar de esta manera. Entonces aquí Y0 y X0 son simplemente constantes de integración que aparecen de esta manera. Son parte de las 6 constantes que finalmente tenemos que obtener. Ahora lo que se puede ver es que las ecuaciones que hemos obtenido son un sistema de 2 ecuaciones de primer orden. Esa es precisamente la ventaja de aprovechar las simetrías que tiene la lagrangiana, o sea, de inmediato, sin tener que fijarnos directamente en las ecuaciones diferenciales, lo cual sería otra vía. Pero aquí la idea es que la lagrangiana nos provee de un método sistemático para descubrir estas simplificaciones. Entonces aquí el uso de la lagrangiana nos ha llevado a obtener un sistema de 2 ecuaciones acopladas, pero que ahora es simplemente de un orden 1. Estas ecuaciones se pueden resolver fácilmente. Una manera es utilizar combinaciones complejas. Algo pues equivalente es utilizar el truco de subir el orden de las ecuaciones. Aquí lo que voy a hacer es reescribir las ecuaciones que tenemos de esta manera. X punto igual a omega c por y menos y0 y y punto igual a omega c con signo menos por x menos x0, donde esta omega c se define como e por b0 sobre mc. Vean ustedes que al pasar esta m al lado derecho se forma esta combinación, lo mismo que aquí. Esta omega c es una constante y esta c tiene que ver con ciclotrón. Esta omega c es precisamente la frecuencia angular con la que se mueven estas partículas en este campo magnético. Van a estar girando, como veremos enseguida. Y este hecho es algo que se aprovecha en los aceleradores de partículas llamados ciclotrones. Entonces, bueno, esa es la razón de este nombre. Entonces, el sistema de ecuaciones se puede resolver fácilmente subiendo el orden de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si derivo nuevamente la ecuación de arriba, omega c es constante, entonces, y la y0 es constante, así es que va a quedar omega c por y punto, pero la y punto aquí la tenemos, así es de que esto es igual a menos omega c cuadrada por x menos x0, y eso entonces lo podemos escribir también como x menos x0 segunda derivada. Si derivamos esta diferencia, entonces como x0 es una constante, pues es lo mismo que tener simplemente la segunda derivada de x como teníamos aquí en un principio. Y sabemos que si una función, en este caso del tiempo, al derivarla 2 veces con respecto al tiempo nos da esta constante negativa, entonces esta función tiene que ser una combinación lineal de senos y cosenos. Entonces la conclusión de aquí es que x menos x0 tiene que ser igual a alguna constante por el coseno de omega c por t, más otra constante por el seno de omega c por t. Y si sustituimos esta relación
En la ecuación de arriba, aquí vean, si esto lo sustituimos en la ecuación de arriba, derivando esta última igualdad con respecto al tiempo, lo que nos queda es que x punto menos 0, porque la x0 es una constante, sería igual a menos a por omega c por el seno de omega c por t, y después tendríamos más b por omega c por el coseno de omega c por t. Pero x punto tiene que ser igual a omega c por y menos y0, o sea, esto tiene que ser igual a omega c por y menos y0, y de ahí lo que obtenemos, despejando la diferencia y menos y0, es que al cancelar el omega c, lo que obtenemos es menos a por el seno de omega c por t más b por el coseno de omega c por t. Así, estas dos ecuaciones nos dan la solución de las ecuaciones de movimiento. Aquí finalmente ya podemos determinar la posición de la partícula en cualquier momento en términos de constantes, esta x0, y0, a y b, que tienen que ver finalmente con las condiciones iniciales. Aquí lo que se puede ver es que si uno toma x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, lo que tendríamos sería a por el coseno de omega c por t más b por el seno de omega c por t al cuadrado, y a esto tenemos que agregarle menos a por el seno de omega c por t más b por el coseno de omega c por t. Entonces, si uno eleva al cuadrado los binomios que tenemos ahí a la derecha, lo que va a ocurrir es que vamos a tener, por ejemplo, este término al cuadrado, que con este término al cuadrado, debido a que coseno cuadrado más seno cuadrado es idénticamente 1, de estos dos lo que vamos a tener simplemente es a cuadrada, y en forma similar del cuadrado de este término junto con el cuadrado de este otro, nuevamente vamos a tener un seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo argumento, que es idénticamente 1, así es que de estos dos tendríamos una b cuadrada, y adicionalmente hay un doble producto del primero por el segundo, que sería un más 2ab seno coseno, y de aquí tendríamos un menos 2ab seno coseno, que entonces se cancelan. Entonces eso es todo lo que se obtiene, y esto último se puede ver geométricamente como un cierto radio al cuadrado. Lo que estamos aquí deduciendo es que la proyección de la trayectoria de la partícula en el espacio, lo que llamamos la órbita, va a ser un círculo de radio r, definido de esta manera, con centro en el punto x0 y y0. Entonces las constantes que habíamos introducido anteriormente, con eso se relacionan, son precisamente las coordenadas del centro del círculo que se obtiene al proyectar la órbita de la partícula en el plano XY. Ya el movimiento combinado en 3 dimensiones sería algo que se vería quizá como lo que estoy dibujando ahora, lo que llamamos una hélice. Puede ser que se recorra en el sentido indicado, quizá en el sentido contrario, quizá no hacia arriba sino hacia abajo. Eso va a depender de la velocidad en el eje Z. Si la velocidad es positiva, vamos a ir ascendiendo a medida que el tiempo pasa. Si la velocidad inicial en Z es negativa, vamos a ir descendiendo a medida que el tiempo va transcurriendo. Aquí, para terminar este ejemplo, recordemos que la lagrangiana en este problema no depende del tiempo explícitamente. Aquí regreso a lo que teníamos al inicio. Aquí está justamente la lagrangiana que habíamos obtenido ya en las lecciones anteriores, y se ve que el tiempo no aparece en forma explícita, y por lo tanto lo que podemos hacer es aprovechar lo que tenemos gracias a eso, que es la integral de Jacobi. Vamos a calcularla en este caso, simplemente por curiosidad, para ver qué cosa se obtiene. Curiosidad solamente porque ya no es algo que nosotros necesitemos. Vean ustedes que aquí ya tenemos todas las constantes que son necesarias para dar la solución general del problema.
Noten que aquí tenemos dos constantes, x0 y y0, que definen, como decía, el centro de este círculo. A y b están relacionadas con la posición inicial en este círculo y además pues determinan el radio del círculo que se obtiene al proyectar. Y tenemos otras dos constantes que ya habíamos obtenido previamente. Aquí están arriba. Teníamos dos constantes ya desde la parte inicial que tienen que ver con el movimiento en la dirección z, que no interfiere con lo que ocurre en el plano XY. Entonces, ya vimos en la lección anterior que en todos aquellos casos en que la lagrangiana no dependa del tiempo, hay una cantidad conservada que podemos denotar por una J mayúscula, tomando en cuenta que esto se conoce como la integral de Jacobi, que, como habíamos dicho, se calcula así, como la parcial de L con respecto a Q.I por Q.I menos L. Esta es la expresión que se conserva si la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Aquí recordemos la L, lo acabamos de ver allá arriba. Aquí la escribo de nuevo para que la sustituyamos en la expresión que acabamos de ver. Aquí falta nada más un E por B0 sobre 2C que multiplica a Y por X punto menos X por Y punto. Entonces, simplemente sustituimos. En este caso, recuerden, las coordenadas generalizadas que estamos empleando son las coordenadas cartesianas de la partícula y la suma corre de 1 a 3. Aquí hay 3 grados de libertad. Así es de que para este problema, algo que se va a conservar es esto que vamos a calcular a continuación. La parcial de L con respecto a X punto es, ya lo habíamos hecho hace unos minutos, es M por X punto menos E por B0 sobre 2C por Y. Esa es la parcial de L con respecto a X punto. Eso hay que multiplicarlo por X punto. A eso hay que sumarle la parcial de L con respecto a Y punto, que es M Y punto. Y después tenemos más E B0 sobre 2C por X. Todo eso hay que multiplicarlo por Y punto. Y finalmente de esta suma tendríamos que agregar la parcial de L con respecto a Z punto, que es M Z punto, nada más. Y hay que multiplicarlo por Z punto nuevamente. Y a todo eso, que sería el resultado de esta suma de 3 productos, hay que restarle la L. Entonces ahora aquí nos hace falta menos M sobre 2, X punto al cuadrado, más Y punto al cuadrado, más Z punto al cuadrado. Y después tendríamos más E por B0 sobre 2C por Y X punto menos X por Y punto. Lo que podemos notar de inmediato es que este producto menos E B0 sobre 2C Y X punto es justamente lo mismo que tenemos aquí. Vean que son exactamente los mismos factores, nada más con una diferencia de un signo. Y en forma similar, este producto que aparece en la primera línea se cancela con el producto que tenemos en la línea de abajo. Entonces, estos términos que tienen que ver con el campo magnético desaparecen y en cambio lo que sobrevive es un mx punto al cuadrado, my punto al cuadrado y mz punto al cuadrado, a lo cual tenemos que restarle menos m sobre 2 por esa suma de cuadrados. Así es de que claramente el resultado de todo esto es simplemente la mitad de m por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Es decir, en este caso la integral de Jacobi coincide con la energía cinética solamente. Como había mencionado, en muchos casos la integral de Jacobi se coincide con la energía total, pero en este caso no ocurre así. En este caso lo que se conserva es nada más la energía cinética. Que esta energía cinética se conserve no es nada extraño. De hecho, si uno regresa a la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada, el hecho de que esta fuerza sea perpendicular al campo magnético y a la velocidad, eso hace que el campo magnético lo único que produzca es una desviación de la partícula, pero no le modifica su energía cinética. La energía cinética es una constante, lo cual decía no es tan extraño, pero aquí lo interesante es que esa cantidad que se conserva la podemos obtener asociada con el hecho de que la lagrangiana no depende del tiempo.
que esta combinación que aquí tenemos, esta suma de cuadrados, sea una constante, se puede ver también de los cálculos que teníamos previamente. Vean ustedes que aquí aparece la x punto, aquí la tenemos en la parte de arriba, aquí tenemos la y punto y la z punto también la teníamos anteriormente, ya sabíamos que es una constante. Entonces, si uno combina las ecuaciones que tenemos aquí a la vista, de hecho lo voy a hacer simplemente para que veamos que hay cierta redundancia en este caso en cuanto a las cantidades conservadas que se deducen de la lagrangiana. Es decir, aunque tenemos varias cantidades conservadas, no necesariamente ellas son independientes entre sí. Entonces, aquí nada más como ilustración, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nos fijamos en la suma de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Recuerden, ese es el cuadrado de la velocidad de la partícula. Entonces, lo que tenemos de esta primera ecuación es que esto es igual a EV0 sobre m, eso es la x punto por esta diferencia. Entonces, lo que tenemos es la omega c al cuadrado por y menos y0 al cuadrado. A eso equivale, acuérdense que teníamos ya definida previamente esta cantidad, que es lo que se llama la frecuencia de ciclotrón. Entonces, despejando de aquí el x punto, eso es lo que tenemos al cuadrado, eso es lo que se obtiene. Similarmente, de aquí podemos encontrar la y punto al cuadrado, y eso nos lleva a un término muy similar, que sería omega c al cuadrado por x menos x0 al cuadrado. Y finalmente, de la z punto al cuadrado, lo que podemos hacer es que de aquí, eso se puede sustituir por la bz0, que es una constante, precisamente la notación con eso tiene que ver. Entonces aquí tenemos bz sub 0 al cuadrado. En estos dos primeros términos se puede factorizar la omega c al cuadrado, y la suma de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es justamente el radio al cuadrado del círculo que ya habíamos identificado antes. Entonces esto es lo que obtenemos. Entonces decía, aquí estamos comprobando que de la solución de las ecuaciones que ya teníamos, uno también puede deducir que esta combinación de cuadrados es una constante, y no solamente eso, sino que también aquí podemos ver con qué se relaciona. En particular, si la partícula cargada no describe una hélice, sino simplemente un círculo, es decir, si no hay movimiento en la dirección z, sino que la partícula solamente se mueve en el plano XY, entonces vamos a tener una circunferencia, y el radio de esa circunferencia se relaciona mediante esta fórmula con la velocidad. A mayor velocidad tenemos un mayor radio. Entonces esto precisamente en la operación de un ciclotrón es una relación importante, porque a medida que las partículas se van acelerando en este tipo de instrumentos, entonces el radio con el que van girando va creciendo, y una vez que llegan a la velocidad que se quiere obtener mediante el ciclotrón, entonces eso ya se relaciona, decía, con el radio de la trayectoria, y en ese momento se pueden extraer del aparato ya estas partículas con una velocidad preestablecida. Bien, entonces espero que este ejemplo sea ilustrativo de la utilidad que puede tener la lagrangiana, más allá de obtener las ecuaciones de movimiento. Como dije al principio, aquí nosotros ya teníamos las ecuaciones de movimiento desde un inicio. De hecho, esto fue con lo que comenzamos en la lección número 8. Más bien de aquí fue que llegamos a la lagrangiana. Entonces no nos interesa usar la lagrangiana para encontrar las ecuaciones de movimiento, porque eso es lo que tuvimos como punto de partida. Aquí más bien la lagrangiana, como hemos visto, se puede emplear para que, aprovechando las simetrías que tiene, y en este caso hay tres simetrías, hay invariancia bajo las traslaciones en x, y y z, más la invariancia en el tiempo. Entonces todo eso nos da una colección de cantidades conservadas que, como vimos, se pueden aprovechar. Y aunque el problema de por sí matemáticamente es muy sencillo, pues con la ayuda de estas cantidades conservadas se vuelve más sencillo aún. Continuando con el tema de partículas en campos magnéticos, conviene hacer aquí ahora una observación
que resulta bastante interesante, diría yo. Recordemos que para el caso de una partícula cargada en un campo magnético uniforme que hemos venido tratando, bueno, habíamos visto que la fuerza magnética no se puede escribir en términos de un potencial ordinario, sino que fue necesario utilizar un potencial generalizado. Es decir, en este caso, las fuerzas generalizadas, en lugar de ser simplemente menos la parcial de B con respecto a QI, vimos que si permitimos una forma un tanto más general, es decir, si en lugar de tener nada más derivadas con respecto a las coordenadas, incluimos derivadas con respecto a las Q punto de esta manera, y vean que esta forma es algo conveniente, precisamente porque una combinación similar a esta aparece ya de por sí en la versión original de las ecuaciones de Lagrange. Por eso fue que nos fijábamos en una expresión como esta. Bueno, si uno desarrolla la derivada total que aparece en el segundo término, utilizando la regla de la cadena, el resultado es este. Esto es menos la parcial de B con respecto a QI, más la parcial con respecto a T de la parcial de B con respecto a QI punto, más la parcial con respecto a QJ de la parcial de B con respecto a Q punto I por Q punto J, más la parcial con respecto a Q punto J de la parcial de B con respecto a Q punto I por Q2 puntos J. Aquí otra vez recuerden, hay sumas sobre índices repetidos, aquí la J está repetida, lo mismo que aquí. Entonces, en estas expresiones, cuando hablamos de potenciales generalizados, estamos suponiendo que el potencial no nada más depende de las coordenadas y el tiempo, como en el caso elemental, sino que aquí estamos pensando que la B depende de las Q's, Q puntos y T, lo mismo que normalmente ocurre con la lagrangiana, como hemos visto hasta ahorita. Por eso es que aquí aparece toda esta cantidad de términos en donde precisamente se toma en cuenta esa posible dependencia. Ahora, es raro que las fuerzas dependan de la aceleración. Vean ustedes que, de acuerdo con esta fórmula, lo que tendríamos es que si este último término, o estos términos, aquí recuerden, hay una suma de n términos, si estos términos están presentes, eso querría decir que las fuerzas generalizadas dependen de la aceleración de la partícula. Y eso suena, digamos, poco común. Ya de por sí la fuerza magnética es un tanto excepcional en el sentido de que ahí la fuerza depende de la velocidad, algo parecido a lo que tenemos aquí directamente a la vista. Podríamos tener otros ejemplos, podríamos pensar en otros casos donde las fuerzas también dependen de la velocidad. Un caso importante sería la fuerza de fricción. Para una partícula que se mueve a través de un fluido, pues es natural pensar que la fuerza de fricción depende de alguna forma de la velocidad. Y aquí cuando digo de alguna forma, quiero decir que no sabemos exactamente cuál sería la expresión adecuada. Más bien lo que sabemos es que en diferentes rangos de velocidad puede haber algunas expresiones aproximadas que pueden ser adecuadas y convenientes para esos casos. Entonces, lo que podríamos eliminar desde la salida es la posibilidad de que las fuerzas generalizadas dependan de la aceleración. Y entonces, si nosotros pedimos que las segundas derivadas de la B con respecto a Q punto J con respecto a Q punto I, es decir, si quiero limitarme a fuerzas que dependan cuando mucho de la velocidad, pero no de la aceleración, entonces estas segundas parciales que aquí tenemos tienen que ser iguales a 0. Y lo que uno puede ver fácilmente es que para que esto ocurra, lo que se necesita es que esta función B pueda depender de las velocidades, pero solamente de una manera lineal. Es decir, esto equivale a decir que la B tiene que ser una expresión de la forma alfa 1 por Q punto 1 más alfa 2 por Q punto 2, etc. Más alfa n por Q punto n, más quizá algún término que no dependa de las Q puntos. Vean que si tenemos aquí una beta que nada más depende de las
coordenadas y del tiempo, pues automáticamente sus derivadas con respecto a las Q puntos van a dar 0. Y con los otros términos ocurre algo similar. La primera vez que derivamos obtenemos estas alfas y la siguiente vez que derivemos vamos a obtener 0 si suponemos que estas alfas y esta beta son función nada más de las coordenadas y del tiempo. Bien, en ese caso, si tenemos ese resultado, aquí pues lo señalo explícitamente, donde estas alfa k son solamente funciones de las q's y de t, lo mismo que la beta. La beta nada más sería función de las q's y de t. En ese caso, regresando a la expresión que teníamos arriba, lo que uno obtiene, otra vez simplemente cálculo diferencial, es que sustituyendo esta expresión para la b en las expresiones que están dadas arriba, lo que uno obtiene es esto que voy a escribir a continuación. Antes de eso, noten que esta expresión que tenemos para la b se puede resumir simplemente escribiendo alfa k q.k más beta. Nuevamente la repetición aquí de índices significa que hay una suma, entonces de esta manera compacta podemos sustituir en la expresión que está aquí arriba y lo que uno obtiene es menos la parcial, bueno, aquí regreso mejor al color negro, lo que tenemos es, decía, menos la parcial de alfa k con respecto a qi por q.k, que sería lo que sale del primer término, menos la parcial de beta con respecto a qi, eso es lo que se extrae de esta expresión, utilizando que la b tendría en ese caso esta forma lineal en las velocidades, repito. A eso habría que agregarle la parcial con respecto a t, y ahora la parcial de b con respecto a q.i es justamente alfa i. A eso ahora hay que sumarle la parcial con respecto a qj. La parcial de b con respecto a q.i es alfa i nuevamente. Aquí pongo un paréntesis para que no haya confusión. Y el último término justamente se supone que vale 0. Todo esto se puede ordenar de una forma más adecuada y lo que podemos ver es que esto equivale a la parcial de alfa i con respecto a qj o qk, como ustedes quieran, menos la parcial de alfa j con respecto a qi por q.j. Aquí explico, pero es un buen ejercicio lo que aquí estamos haciendo. Este término que tenemos aquí, que es proporcional a las velocidades, es el primero que aparece en este producto. Aquí vean que hay una suma sobre j y esa suma aquí permanece. Este término es similar porque también es lineal en las q puntos, igual que este, lo puedo reunir. La diferencia es que aquí la suma se hace sobre el índice repetido k, pero yo puedo cambiar esta k por una j. La suma es exactamente la misma, sin importar cómo se llame el índice de suma. Entonces, este es un procedimiento, un truco que se emplea frecuentemente en estos casos donde queremos escribir una expresión más compacta. Entonces, el primero y el último términos ya están aquí incluidos y ahora solamente nos falta menos la parcial de beta con respecto a qi más la parcial de alfa i con respecto a t. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este cálculo corto? Bueno, que si tenemos una fuerza generalizada que se puede obtener a partir de un potencial generalizado, que significa esto justamente que está aquí escrito, y si suponemos que las fuerzas generalizadas no dependen de la aceleración, sino que cuando mucho dependen de la velocidad, a lo que uno llega es que, bueno, es esto justamente, que entonces las fuerzas generalizadas no solamente van a depender nada más de la velocidad, sino que van a depender de la velocidad de una forma muy especial, lo van a hacer de una manera lineal. Y eso es justamente lo que ocurre en el caso de la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética tiene esta forma. Si yo tengo una carga E, por ejemplo, que se mueve en la presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético, la expresión para la fuerza electromagnética, en ese caso, es esto que aquí tenemos, B sobre C cruz B,
Y esto precisamente corresponde a los dos términos que tenemos aquí. Esta parte es lineal en la velocidad, igual que esto. Esta parte no depende de la velocidad, igual que este. Entonces, si nos limitamos ahora, si nos fijamos en el caso de una partícula solamente que se mueve en el espacio, en ese caso, esta I corre de 1 a 3, nada más tendríamos 3 grados de libertad. Entonces, esta expresión tiene justamente la forma perfecta para que se amolde a lo que es la fuerza electromagnética. Es decir, los campos eléctricos y magnéticos no son simplemente campos vectoriales en forma arbitraria, sino que resulta de la teoría electromagnética que la B, por ejemplo, tiene que tener una divergencia igual a 0. Y aquí, bueno, supongo que ya todos están familiarizados con el uso de estos operadores diferenciales. Entonces, un campo magnético real se supone que va a ser un campo vectorial cuya divergencia vale 0, y el campo eléctrico también tiene ciertas condiciones. Ocurre que el rotacional de E es igual a menos 1 sobre C por la parcial de B con respecto a T. Eso se conoce como la ley de inducción de Faraday. Y justamente las expresiones que tenemos aquí corresponden a la forma más general que pueden tener el campo eléctrico y el campo magnético, precisamente para que estas ecuaciones se satisfagan. Eso quiere decir que aquí, simplemente por querer que las fuerzas generalizadas se puedan expresar en términos de un potencial generalizado y que esas fuerzas no dependan de la aceleración, entonces uno llega a una expresión que coincide con la que tiene la fuerza electromagnética, y estos coeficientes son precisamente los adecuados matemáticamente para que correspondan a campos eléctricos y magnéticos. Digamos aquí, pues extendiéndonos un poquito, o quizá mucho, estaríamos pensando que la misma forma de las ecuaciones de Lagrange, esto que estamos tratando de copiar cuando definimos un potencial generalizado, en cierta manera ya sabe de no solamente de la existencia y de la forma de la fuerza electromagnética, sino también en cierta manera está conteniendo las propiedades que esos campos vectoriales tienen que tener. Todo esto suena bastante, pues, curioso y extraño, y muchas cosas que, bueno, van más allá de lo que ordinariamente llamaríamos la física. Pero aquí, sin intentar, como dije, ir más lejos, simplemente quiero consignar este hecho, que el partir de la forma de la definición de un potencial generalizado que se inspira en la estructura que tienen las ecuaciones de Lagrange, uno llega, aún sin saberlo, a una expresión que justamente coincide con la de la fuerza electromagnética, y no solamente por el hecho de que sea algo independiente de la velocidad y algo lineal en la velocidad, sino que los coeficientes que aparecen aquí tienen, como dije, justamente la forma necesaria, indispensable, para que estos campos vectoriales correspondan precisamente a las soluciones que conocemos de las ecuaciones de la electrodinámica. Entonces, todo esto, por lo menos decía, es bastante curioso. Entonces, ya para terminar esta lección, en lo que hemos estado hablando acerca del campo electromagnético, bueno, más bien nos hemos limitado al caso del campo magnético solamente, pero el ejemplo que hemos tratado solamente se refiere a un campo uniforme. Bueno, resulta que esas expresiones que tenemos aquí son aplicables para un campo electromagnético. Ahora sí, los dos pueden estar presentes, totalmente arbitrario. Aquí, simplemente para hacer la identificación
con los conceptos que uno tiene de la teoría electromagnética, lo que conviene señalar ya para terminar es que esta alfa I corresponde a lo que en la teoría electromagnética se llama el potencial vectorial, y esta beta corresponde básicamente a lo que se conoce como el potencial escalar, aunque en algunos textos el potencial se expresa con algún otro símbolo. Pero bueno, aquí esta A y esta Phi son el potencial vectorial y el potencial escalar que se emplean, repito, en la teoría electromagnética. Y de nuevo aquí estamos hablando de las unidades CGS. Esta C, precisamente la velocidad de la luz en el vacío, es más o menos típica en su aparición cuando estamos hablando de estas unidades. Y pues simplemente pues termino con estas observaciones, y ya más adelante probablemente regresemos a tratar casos en donde estén presentes otros campos más complicados que los campos uniformes, como el que hemos tratado anteriormente y en esta lección. Por ahora, para no extenderme demasiado, aquí voy a concluir esta lección. Espero que el material sea accesible. Bien, gracias y hasta luego.